qué es lo que vimos en los temas que vimos durante todo el cuatrimestre en la materia de metodologías para el desarrollo de proyectos de la Universidad Tecnológica de Tecama. Vamos a iniciar con el primer parcial. El primer tema es centros de datos en México, dónde están, qué son y cómo funcionan. Bueno, los centros de datos son en donde albergan información de cualquier empresa o cualquier página que se vaya a utilizar o que se esté utilizando. Sus características principales son redundancia energética, seguridad física y digital, eficiencia energética. Los campos de aplicación en centros de datos son, como lo he mencionado antes, las empresas, los centros de datos en la nube, automatización y redes en centros de datos. Bueno, el segundo tema son normas y estándares de TI de acuerdo al proyecto. Estas son reglas que nos permiten seguir ciertos pasos para la elaboración de algún proyecto. En este caso, como es de TI, se basan más en la elaboración de software y el cómo podemos garantizar su buen funcionamiento y su seguridad. Algunas de las normas y estándares son la ISO 9001, la ISO 20000, la ISO 27000, que es la que se pone más para la gestión de seguridad de la información, el EPIS, el CMMI, IEEE, SPEI y TSP. Y seguimos con tema 3, que son metodologías ágiles más utilizadas. Las metodologías ágiles son de manera adecuada para generar beneficios de manera competitiva en el mercado. Esto nos ayuda a organizar un proyecto en el que vamos a seguir etapas. Ya depende de cuál vamos a utilizar. Por ejemplo, que tenemos la Scrum, que es la gestión de proyectos mediante un equipo que se hace un proyecto durante semanas. El Kanban, que permite gestionar proyectos de manera visual. El Scrumban, que es la combinación de Kanban y el Scrum. Seguimos con el tema 4, que es certificaciones TI mejor pagadas y su impacto en empresas. Las certificaciones es un documento en el que avala que estudiaste cierto curso o que avala que tienes ciertos conocimientos en TI. Algunas de las certificaciones son la de Microsoft IC2, que es de seguridad, áreas líderes. Normalmente se utilizan más en TI, ciberseguridad o cualquier otro. Y ahí terminamos el primer parcial con gestión de proyectos. Aquí la realización de un proyecto con un esfuerzo temporal para crear un producto o servicio que se va a subir o se va a dar a cierta empresa. Normalmente se va en fases, que es iniciación, que sería la formación de equipos, la asignación de actividades. La segunda es planificación, que se desglosa de tareas, tiempos y recursos del proyecto. La ejecución, que es la aplicación de las actividades que se especificaron anteriormente. El control y monitoreo, que es el seguimiento y el control de las actividades. Y el cierre, que sería la revisión de los resultados y aprendizajes de los futuros, además de la entrega. Ahora seguiremos con el segundo parcial, que sería, iniciamos con el modelo Canvas. El modelo Canvas es donde se puede hablar sobre un negocio, cuáles son sus actividades, cuál es su propuesta que tiene como tal. Normalmente tiene 9 fases,
La primera es propuesta de valor, que habla sobre el que diferencia la empresa. El segmento de mercado, que va hacia qué mercado va más relacionado. La relación con los clientes, que cuál sería para qué relación tiene para atraer un cliente o para tener la fidelidad de los mismos clientes. Los canales de comunicación, que son las redes o donde se va a dar nuestra mercadotecnia, ya sea Facebook, Instagram, una página web incluso. Después de ahí vamos la fase 5, que son fuentes de ingreso, en donde se dan son los ingresos que tiene el negocio. La fase 6 son los recursos claves. Son lo que se necesita para desarrollar la actividad, ya sea los recursos financieros, los recursos administrativos, recursos tecnológicos, entre otros. Las actividades claves son las acciones, tareas y procesos que se van a realizar para diferenciarnos de la competencia. Las acciones claves son los acuerdos de colaboración que vamos a tener a lo mejor con otra empresa, ya sea para dar marketing o para fomentar algún recurso que necesitamos. La estructura de costos son los costos fijos que tendrá el negocio, ya sea de luz o que por alguna actividad necesitamos tener, entre otras cosas. Seguimos con el tema 2, que es el PMBOK. Aquí es una guía para mejores prácticas para la documentación de proyectos. Esta se va por 5 etapas, que da la etapa de inicio, que consta de los fundamentos de integración y interesados. La integración es la contingencia que hay en un contrato, y los integrados son las personas que participan en el proyecto. La etapa de planificación, que es el proceso de alcance, donde determina hasta dónde estoy comprometido a entregar, ya sea para gestionar el tiempo, la integración del equipo, o qué es lo que vamos a realizar mediante qué actividad. Después seguimos con la etapa de ejecución, que es donde se materializa la planeación, ya sea realizar ya las actividades que se planearon anteriormente. Por ejemplo, en nuestro caso sería realizar el código que se hizo, entre otras cosas. Bueno, en sí sería realizar el producto que nos encargaron. Etapa de monitoreo y control. Aquí, como lo dice, se lleva un monitoreo y control de las actividades planeadas para ver si cumplimos con el alcance del proyecto. Ya sea viendo también viendo lo de los costos, el tiempo que se tuvo y si alcanzamos, como lo he dicho, el objetivo. La etapa de cierre ya sería como el entregar el producto que se nos encargó ya terminado y ya sin errores ni nada. El tema 3 sería cómo tener un trabajo como arquitecto de la nube. Aquí se necesita evaluar las necesidades de la organización, ya sea tener como habilidades claves, que sea flexibilidad y deseos de aprender, administración de forma correcta en el tiempo, saber comunicar, dominar técnicas, que ya sea como técnicas como de software o integración continua, entre otras cosas. El saber comunicar también sería el saber muchas cosas como lo que es el TI, la ciberseguridad, para poderla aplicar. Sería todo de mi parte. Bueno, mi nombre es Valentina Danae Rangel Gutiérrez y voy a dar continuidad a los temas de segundo parcial. El tema 4 es ¿qué es la metodología en investigación y cómo elegirla? La metodología de investigación principalmente se refiere
a lo que nosotros vamos a diseñar, garantizar un resultado y tener metas y objetivos a través de una idea. Se consideran diferentes factores a considerar, como lo son qué datos vamos a recolectar, a quiénes vamos a acudir para recolectar la información, cómo recolectarlos y cómo analizarlos. También nos dice que si es de carácter exploratorio, es probable que vaya a ser una investigación cualitativa, pero si se busca medir o probar algo, va a ser una investigación cuantitativa. Los principales enfoques de la investigación son investigación cualitativa, que va a ser aquella que se va a referir principalmente. Hay 3 enfoques de investigación, que es la investigación cualitativa, que principalmente se va a referir a todo lo que es recopilar o analizar textos. También está la investigación cuantitativa, que se centra en números, medición o comprobación. Y la investigación mixta, que es la combinación entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. También nos habla de qué es el diseño de muestreo. Pues el diseño de muestreo es una de las etapas de la metodología de investigación y no consiste en que nos va a decir la muestra. Existen 2 muestreos, el probabilístico y el no probabilístico. El probabilístico es cuando se toma una muestra aleatoria de un grupo de personas que se interesa, y el no probabilístico es cuando la muestra es por conveniencia o porque se tiene acceso a esas personas a través de una entrevista o una encuesta. Los principales métodos de análisis de datos son análisis cualitativo, estadística descriptiva, estadísticas inferenciales, análisis de discurso, teoría fundamentada y análisis de importancia de valoración. La guía para organizar una metodología de investigación nos dice que tenemos que presentar nuestros métodos, es decir, el enfoque metodológico que vamos a utilizar, ya sea cualitativo, cuantitativo o mixto. También tenemos que establecer la conexión metodológica, definir un objetivo para nuestro trabajo de investigación. Vamos a presentar los instrumentos de la investigación, que son las formas en las que vamos a realizar nuestro muestreo. Vamos a compartir análisis de nuestros resultados, así como también el proceso del muestreo. Y vamos a abordar limitaciones que se lleguen a ver en proceso de la recolección de datos. Después tenemos el tema 5, que es desarrollo de software. El software se conoce como el ciclo de vida del desarrollo de software, cabe la redundancia, y es un proceso donde a partir de una idea se va a terminar dicho proyecto. Y este proceso va a constar de 6 fases, que la fase 1 es el análisis de requerimientos, donde nosotros vamos a inspeccionar las principales necesidades de la empresa para nosotros poder resolver este nuevo software a través de requisitos. Luego está la fase 2, que es la fase de diseño. La fase de diseño es donde nosotros, como arquitectos o desarrolladores de software, vamos a diseñar el software basándonos del documento CRC, de la fase de los requisitos y análisis de entrada. Aquí vamos a crear 2 documentos, que es el diseño de alto nivel, HLD, y diseño de bajo nivel, LLD. La fase 3, que es la de implementación, en esta fase se toma clásicamente los documentos creados, que es el diseño de alto nivel y el diseño de bajo nivel, y se hace como la codificación de lo que se está desarrollando. En la fase 4, que es la fase de pruebas, pues prácticamente vamos a probar que el código funcione, así como instalarlo en el entorno de prueba según nuestro plan, y pues empezar listas de pruebas,
que cumpla con todas las características o funcionalidades que nos están pidiendo. Y en esta fase de pruebas podemos realizar pruebas como son las pruebas de integración, rendimiento y seguridad. Esto para que el código, si no pasa la prueba, el ingeniero tiene que identificar el error, lo pasa a los desarrolladores y una vez que se solucionó el error, los ingenieros deben volver a probar el software. Y ya cuando el software esté libre de errores, es cuando se va a pasar a la siguiente fase, que es la fase 5, que es la fase de despliegue, que es donde ya si no hay problemas de implementación, pues prácticamente se entrega el producto a los ingenieros o arquitectos calificados para que el software sea lanzado. Y por último tenemos la fase 6, que es la fase de mantenimiento, que en esta fase el equipo tiene que brindar soporte a los clientes, corregir posibles errores encontrados, funciones de mejora para nuestro software, así como nuevas solicitudes del cliente. Después seguimos con el tema 6, que son metodologías de desarrollo de software. Una metodología de desarrollo de software también se conoce como el modelo de ciclo de vida de desarrollo de software. Tenemos 3 principales metodologías, que es la de cascada, que es una de las metodologías más tradicionales vistas, y esta metodología se caracteriza por una secuencia lineal. Y después tenemos la metodología ágil. La metodología ágil es la que nos permite y que se esté adaptando nuestro proyecto varias veces, de que pueda haber prueba y error. Una de las metodologías es Waterfall. Este es el modelo de desarrollo de software tradicional y se sigue practicando hasta el día de hoy. Es un modelo de cascada original y fue creado por Winston Rose. Y este modelo consta de 6 fases, que es requisitos del sistema, requisitos del software, análisis de diseño, codificación, pruebas y operaciones. Este método es de que tiene una dirección y nunca puede retroceder. Después tenemos el método ágil, que ágil es centrado principalmente que sea flexible para el cliente y fue creado en 2011 y cuenta con 12 principios del manifiesto ágil. El primer manifiesto es enfoque en el cliente. Siempre se va a priorizar la satisfacción del cliente, cumplir sus necesidades. 2, se adaptan al cambio y a posibles problemas que se lleguen a presentar. 3, entrega frecuente de software de trabajo. Se entrega un software de trabajo con frecuencia, desde un par de semanas hasta un par de meses. 4, la colaboración. Siempre tiene que haber colaboración entre los empresarios y los desarrolladores. Deben de trabajar juntos. Asimismo, tener un buen equipos motivados, donde haya un buen entorno, conversaciones cara a cara. Aquí el método siempre es de manera presencial para que sea más eficiente y eficaz, para que no se distorsione la información. El software de trabajo. El software de trabajo es la principal medida de progreso. Trabajar a un ritmo sostenible, entorno ágil, la simplicidad. Entre más sea simple es esencial. Equipos autoorganizados, una mejora continua. Algunos de los métodos ágiles son Agile Scrum, que se enfoca principalmente en equipos pequeños y autoorganizados. Y está por sprints iterativos, para que en cada sprint se pueda cumplir con los requisitos cambiantes. Después tenemos historias de usuarios. La historia de usuario es cuando una función se acerca a la parte superior de la lista de prioridades y se divide en tareas más pequeñas llamadas historia de usuario. Aquí tenemos Lean, que es basado en Lean Manufacturing y se enfatiza principalmente en eliminar errores o esfuerzo desperdiciado. Y hay 7 principios para Lean, que es eliminar residuos, aplica el aprendizaje,
decide lo más tarde posible, entrega lo más rápido posible, empoderar al equipo, desarrollar integridad y optimizar el conjunto. Después tenemos la programación extrema, XP, que es más prescriptivo y es sobre las mejores prácticas de ingeniería de software. Tenemos FDD, que prescribe el desarrollo de software, debe proceder en términos de un modelo general, desglosado, planificado, diseñado y construido. Con eso damos por terminado los temas del segundo parcial, pasando a los del tercer parcial. En el tercer parcial, nuestro primer tema fue técnicas para el análisis de requerimientos. ¿Qué nos dice este tema? Pues este tema, los análisis de requerimientos, es la etapa donde nosotros vamos a tomar las posibles necesidades de nuestro cliente, haciendo documentación, y ya con los requisitos nosotros definidos, es cuando nosotros los vamos a empezar a poner en descomponerlos, entenderlos y enlazarlos para revisar su calidad. Esta presenta 8 técnicas para hacer este análisis que nos van a ayudar a una mejor especificación y que evitemos errores. La primera es la descomposición funcional, que vamos a dividir como cada función en manera más manejable para que la podamos entender. Después tenemos la especificación de vías de sentencias textuales. Aquí usamos un lenguaje natural para que se describa cada requisito con detalle. Tenemos el modelo de procesos. Aquí frecuentemente se usan diagramas de flujo o similares, pero para que sea una representación visual de cómo está fluyendo el proceso cuando se estén ejecutando dichos roles. Y tenemos el modelo de dominio, que es construir modelos conceptuales que van a presentar el contexto del negocio o del sistema, es decir, el comportamiento. También está el modelo de dominio. Casos de uso, que son las técnicas basadas en UML. Listas de chequeo, que son preguntas donde se va a validar que se estén cumpliendo los requisitos. Tenemos inspección, que son inspecciones detalladas de los requisitos para verificar cumplimiento de estándares o elementos esperados y la consistencia, así como los prototipos, que son presentaciones visuales, ejemplo, una interfaz, donde se está validando que se está cumpliendo con el requisito del cliente, así como que está siendo entendible. Aquí nos menciona que el análisis también va a contar con los requisitos levantados o documentos. Y la utilidad para un proyecto dado en este trabajo es en sistemas con PHP, MySQL, interfaz web o validaciones. Después tenemos el tema de tipos de modelos de negocio. Un modelo de negocio va a ser una estructura conceptual que nos explica cómo es que una organización está operando, cómo genera el valor para los clientes y dichos ingresos. Los componentes claves de un modelo de negocio es el producto o servicio, que es lo que nosotros o la empresa está proveyendo. Infraestructura o operación, que es cómo se va a entregar el producto. Finanzas son los ingresos. Y también a veces se mencionan elementos que pueden modelarse con un lienzo o canvas, que es cuando divide la empresa en bloques para analizar su viabilidad. Los tipos de modelos de negocios más destacados son fabricante, que va a transformar todas las materias primas en un producto final y lo va a vender. Después el distribuidor, que es el que va a comprar los productos a un fabricante y los va a colocar en mercados. Por ejemplo, está cuando tienes un negocio, lo compras y un negocio de ropa y luego tú vas a vender esa ropa por mayoreo o por menudeo. Tenemos el retailer minorista, es la compra de distribuidores o mayoristas. Franquicia es un modelo donde a partir de una marca o proceso de otra empresa otorga los derechos, o es decir, las regalías. E-commerce es mejor conocido como el comercio electrónico. Freemium ofrece servicios básicos gratuitos. Agregador son varios proveedores de un nicho bajo una misma marca mediante diferentes comisiones. Luego tenemos publicidad, que son el servicio o contenido que se ofrece gratis al usuario final. Y
Para conocer los modelos de negocio nos ayudan preguntas como ¿cómo ofrecerás este sistema? ¿Cuál es tu cliente? ¿Cómo generar valor? ¿Y cómo monetizas o sustentabilizas tu iniciativa? Y tenemos como ejemplo la página de CEMES México, donde se ve con claridad la estrategia que están usando. Por consiguiente, tenemos el tema de científico de datos. La ciencia de datos va a ser una disciplina multidisciplinaria que va a combinar estadísticas, informática y el conocimiento del dominio para que se pueda extraer información valiosa. Vamos a dar a conocer primero qué es la diferencia entre el ingeniero y científico de datos. El científico va a ser el que va a trabajar sobre los datos ya preparados. Para esto, para analizar o diseñar o generar índices para el negocio. Y el ingeniero es el que construye la infraestructura y el procesamiento de los datos. Como cabe mencionar, y ya lo mencioné, el científico de datos va a transformar grandes volúmenes de datos. Y tiene tareas que debe cumplir, que es como la recopilación y limpieza de datos, es decir, buscar en fuentes, extraer información o corregir posibles errores. Análisis exploratorio son las estadísticas descriptivas. Modelo predictivo usa algoritmos de Machine Learning y estadísticas para anticipar comportamientos futuros. También está la visualización y storytelling, que es comunicar ejecutivos mediante gráficos y narrativas claras, así como el despliegue y monitoreo de modelos, integrar posibles soluciones. Y gobernanza y ética de datos, que es velar por el cumplimiento normativo y mitigar sesgos. Las habilidades y las formaciones que deben de tener es formación en matemáticas, estadísticas, ciencias de la computación, conocimientos de programación en Python, SQL, Big Data, Machine Learning y habilidades de visualización, comunicación, storytelling de datos. Y la ética, la privacidad y el conocimiento de dominio en finanzas, salud o marketing. Las aplicaciones e impactos en las empresas. El análisis de datos se aplica en varios sectores. Uno de ellos es realizar análisis predictivos para predecir tendencias futuras, optimizar algunos procesos operativos, analizar riesgos, anticipar problemas o estudiar los comportamientos. ¿Cuánto gana un científico de datos? Pues el salario en México es de 35,000 pesos mexicanos mensuales. Y todo varía según dónde vives, tu experiencia, tu perfil y la empresa. Y por último tenemos el tema de análisis de datos. El análisis de datos va a ser el proceso sistemático que va a aplicar diferentes técnicas estadísticas o lógicas para describir, ilustrar, resumir y evaluar datos. Sus elementos más esenciales son la búsqueda de patrones, gestión responsable de información, mantenimiento de datos para lograr resultados útiles para la empresa. ¿Cómo implementamos una estrategia de análisis de datos desde cero para una empresa mediana? Lo primero que es realizar una auditoría para que se den a conocer el formato de la empresa, con qué frecuencia se actualiza, la calidad de sus datos, así como también hacer un inventario de dichos datos, definir cuál es el objetivo principal de ese análisis y qué herramienta o qué plataforma se va a utilizar. Para eso existen 6 fases básicas, que es la definición del problema, donde se define qué se quiere solucionar, el alcance y planificación, hasta dónde vamos a llegar, diseño y gestión de datos, ejecución del análisis, entrega y gobernanza, y se va a asegurar una cultura de data driven, políticas de acceso, calidad, privacidad e información continua. Aquí nos muestra la diferencia entre BI, análisis predictivo y analítica avanzada. BI, Business Intelligence, es un análisis